Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado una o dos veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro, y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las Escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es, y es sorprendente, porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo, y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel, y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo, se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto?
No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. Bendiciones, hermanos de la Iglesia del Rey. Mi nombre es Alexandra y voy a hablarles de la santidad. A lo largo de las Escrituras, como pudimos ver en el video, se nos habla de la santidad. Pero la palabra de Dios no solamente nos habla de la santidad, sino que nos exhorta a vivir una vida santa que se refleje en nuestras acciones y en nuestras actitudes. Pero ¿qué es la santidad? ¿Y por qué es tan importante en nuestra relación con Dios? Vamos a ver unos pasajes bíblicos que nos hablan de la santidad. Voy a adelantarme un poquito con uno de los pasajes. El pasaje es la primera de Pedro, capítulo 1, para aquellos que toman notas, el versículo del 15 al 16. Dice: sean ustedes santos en todo lo que hagan. Entonces vemos cómo la santidad tiene que ver con lo que hacemos, con nuestro diario vivir, con nuestro estilo de vida. Por lo tanto, la santidad nos capacita para vivir una vida de propósito, significado y plenitud en Cristo. Entonces, si la santidad es un estilo de vida, la santidad va a abarcar todas las áreas de nuestra vida, tanto las externas como las internas. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a nuestros pensamientos, emociones, palabras y acciones. Por eso es que la santidad es un proceso continuo. No es algo que sucede de la noche a la mañana, es algo que se da de una forma gradual. ¿Por qué? Porque vamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Por eso es importante que le permitamos al Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas. Recordemos que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, Él es nuestra guía, Él es nuestro consejero, Él es el que nos trae la revelación de la palabra y el que nos da a conocer al Padre. La santidad tiene unos requisitos. La santidad requiere arrepentimiento, renovación de la mente y una disposición constante para buscar a Dios y servirle. Y esto lo podemos relacionar con el devocional que hemos estado hablando del ecosistema de intimidad, de estar en esa búsqueda de Dios, de permanecer ahí en la presencia de Dios. Si vivimos una vida de santidad, esto nos permite acercarnos al plan y al propósito que Dios tiene para con nosotros. Recordemos que en el ecosistema de la integridad buscamos de Dios cada día, todos los días buscamos de Dios, y al buscar de Dios le conocemos más y conocemos sus propósitos y sus planes para con cada uno de nosotros. Vamos entonces a ver algunos de los pasajes que nos hablan de la santidad. Tenemos la primera de Pedro, capítulo 1, 15 al 16, para aquellos que están anotando. Dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó.
pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces vemos aquí que nosotros somos santos porque el que nos llamó, que fue Dios, es santo. Es una cualidad de Dios. Y tenemos que ser santos en todo lo que hagamos. Levíticos 20:26 dice, me seréis santos porque yo Jehová soy santo. Nuevamente nos recalca que nosotros somos santos porque Dios es santo. Dice, soy santo y os he separado de los pueblos para que seáis míos. Entonces vemos cómo Dios nos llamó para que hagamos cosas santas y nos ha separado como su pueblo. Él nos apartó, somos de Él, no somos de este mundo. Y el otro pasaje es la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces podemos ver claramente a través de la palabra el significado de la santidad. Dios fue el que nos llamó, Él fue el que nos escogió, Él nos apartó para que vivamos una vida conforme a su voluntad y no conforme a los criterios del mundo. También es importante recalcar que la palabra de Dios nos dice que sin santidad no vamos a poder ver a Dios. Eso lo dice Hebreos 12, versículo 14. Usualmente cuando yo estudio la palabra me gusta ver varias versiones. Aquí les voy a dar la del NBI, que es la nueva versión internacional. Esta dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero me gusta la PDT. La PDT, la palabra de Dios para todos, dice, traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. Entonces vemos cómo la santidad tiene que ver con apartarnos del pecado, una vida libre del pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios, dice esta versión, no podrá ver al Señor. Entonces tenemos que vivir una vida dedicada a Dios. El otro aspecto importante de la santidad es que Cristo va a venir por su iglesia y usted y yo somos la iglesia. Dice que Él va a venir por una iglesia que no tenga arrugas, que no tenga manchas, sino que sea pura y santa. Eso lo dice Efesios 5:27. Y me gusta la TLA, que es la traducción del lenguaje actual, que dice que Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal. Vemos nuevamente, como dijimos en el otro pasaje, libre del pecado. Dice una iglesia como un vestido, dice, sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Entonces, hermanos, vemos como la santidad, el que seamos santos, depende de Dios. Somos santos porque Él es santo, porque Él nos escogió, porque Él nos llamó, porque Él nos apartó, porque Él nos hizo una nación santa para que vivamos conforme a su voluntad. Entonces vemos que la santidad es un atributo de Dios, es una cualidad de Dios, es la manera de ser de Dios y tiene que ver con su obra en nosotros. Nosotros somos santos no por nuestras obras, sino porque Dios nos ha llamado a ser santos, a tener una vida, a vivir una vida conforme a su voluntad y anunciar sus virtudes. Entonces, al ser la santidad un atributo de Dios, no la vamos a poder encontrar fuera de Él, sino en Él. Por eso es que es importante mantenernos en el ecosistema de intimidad. Nosotros fuimos llamados para reflejar el carácter de Cristo y su santidad.
¿Cómo? Con nuestro estilo de vida, es decir, viviendo una vida apartada para Dios, y esto pues, lo conectamos nuevamente con el ecosistema de intimidad, intimidando con el Padre. Entre más nos acercamos a Dios, entre más buscamos de su presencia, más nos vamos a alejar del pecado. Recordemos que en el ecosistema de intimidad, al buscar de Dios, más lo vamos a conocer y más vamos a ver de sus planes y propósitos para con nosotros. Y vamos a poder entonces también vivir una vida con propósito, una vida con los estándares de Dios y no bajo los estándares del mundo. Entonces, hermanos, quiero concluir recalcando algunos aspectos que ya mencionamos. Número 1, que la santidad es un estilo de vida y la necesitamos demostrar o mostrar en todo lo que hacemos. Fuimos llamados y apartados por Dios para vivir una vida en Dios y con Dios, y la santidad abarca, como dijimos anteriormente, todas las áreas de nuestra vida, porque es un estilo de vida. Entonces, todas las áreas nos referimos a las internas como externas, o sea, nuestros pensamientos, palabras y acciones. Por eso es que la santidad es un proceso continuo. No es algo que se da de inmediato, sino que es una transformación gradual. Nuestra mente va siendo transformada, nuestros hábitos, nuestras actitudes, nuestras formas de pensar, etc. Entonces vamos siendo transformados a la imagen de Cristo, como dice la palabra en Efesios 4:13, dice, hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Vamos a vernos como Cristo y a tener su perfección. Por eso es importante que le permitamos al Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas, cederle el control. Entonces la santidad es un camino de crecimiento y búsqueda continua de Dios, en donde nos alineamos a su voluntad y experimentamos su gracia transformadora en nuestras vidas. Entonces, a medida que le permitamos a Dios trabajar en nosotros, vamos a experimentar una vida plena y nos acercamos cada vez más a la imagen de Cristo. A medida que vivamos una vida santa, nuestra luz va a resplandecer en otros. Recordemos que Jesús dijo que somos la luz y la sal del mundo. Entonces esa luz tiene que resplandecer en los que están a nuestro alrededor y vamos a ser esos instrumentos de cambio y esperanza en un mundo necesitado. Cuando nosotros vivimos en santidad, abrimos nuestro corazón a Dios y nos volvemos más sensibles a la voz de Dios y a lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Y vamos a caminar bajo la dirección de Dios y no bajo la dirección del mundo. Hermanos, espero que el Espíritu Santo les haya estado hablando y que este concepto de la santidad que tiene que ver con nuestro estilo de vida les haya quedado claro a través de la palabra y lo importante que es vivir una vida conforme a la voluntad del Señor y que nos consagremos a Él. Un gran abrazo, bendiciones.